me ha llamado la atención la historia de David, un hombre pastor de ovejas que Dios lo llama para que sea rey. David tuvo que enfrentar unas situaciones difíciles dentro de ella, enfrentarse a un gigante que estaba desafiando al pueblo de Israel, y todos los del pueblo estaban asustados, todos le tenían miedo a aquel hombre porque era grande, muy grande, un gigante. Pero David tuvo una determinación tremenda cuando lo desafía y viene a él en el nombre de Dios. Aquel hombre, cuando vio que David estaba allí, se burló de él, lo maldijo y dijo que si acaso era un perro para que viniera a él como con un palo. Pero David le dijo algo tremendo y le dijo de esta manera: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no vio el tamaño del enemigo. David confió en el Dios que estaba con él, en el Dios que lo respaldaba, en el Dios que le había ungido como el futuro rey de Israel. Porque David había sido ungido para que sustituyera a Saúl como rey, porque Saúl había hecho lo malo delante de Dios. David tenía un corazón conforme al de Dios, un corazón humilde, un corazón temeroso de Dios, un corazón que amaba a Dios. Y se enfrentó a aquel gigante con una determinación tremenda, con una seguridad de en quién él confiaba y de quién era el Dios que estaba con él. No tuvo miedo. Él no vio el tamaño, no vio lo difícil que iba a ser vencerlo. Él vio que Dios estaba con él, que Dios lo respaldaba, que Dios lo iba a acompañar y le iba a dar la victoria sobre este gigante. Y le dijo también esto: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y le daré los cuerpos a los filisteos, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David, con esa seguridad en quien creía, se enfrenta a aquel gigante al cual todo el pueblo le temía, todo el ejército y todos los hombres de guerra de Israel le tenían miedo a aquel hombre por lo grande de su estatura, porque era un gigante. Mas David no vio que era un gigante, David vio lo grande que era el Dios que lo respaldaba a él. Y la palabra de Dios dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que mayor es el que está en mí que el que está en este mundo. Entonces no sé cuál sea la situación que tú estés enfrentando, qué difícil sea o cuán grande tú ves el problema o la situación que estás enfrentando. Déjame decirte que si pones tu confianza en Dios, si confías en Dios, Dios te va a dar la victoria. Dios está allí para ayudarnos, así como estuvo con David y le dio la victoria a David, porque David venció a aquel gigante. Así como Dios le prometió estar a David con él y le prometió a Josué también estar con él y le dio la victoria a David y a Josué, los hizo unos vencedores, también a nosotros nos hace más que vencedores. Somos más que vencedores en él. Y sea cual sea la dificultad, la situación difícil que estemos enfrentando, Dios está allí para darnos la victoria, Dios está allí para darnos el éxito sobre esa dificultad, sobre esa situación, sea en lo familiar, sea en lo económico, sea en lo empresarial, sea cual sea la situación que estemos enfrentando, Dios está allí para darnos la victoria, así como se la dio a David. Pero es importante que con esa determinación, con esa seguridad en quién hemos confiado, nos acerquemos a Dios primeramente, pidiéndole: Señor, aquí estoy. Yo sé que tú estás conmigo y que tú me vas a dar la victoria sobre esta situación que estoy viviendo. Yo sé que tú vas a darme la victoria sobre la economía, aunque la economía está en contra de mí, tú me vas a dar la victoria porque tú me has prometido que estás conmigo. Y sé que tú me haces más que un vencedor. Y todo lo puedo en ti, porque tú me fortaleces, tú me ayudas, tú estás conmigo, yo no estoy solo. Es importante que tengamos esto en cuenta, que Dios nos hace más que vencedores en Él. ¿Ok? Entonces, acércate a Dios,
Pon tu confianza en Él y Él te dará la victoria en la economía, en lo familiar, en lo social y en todas las áreas de tu vida. Confía en Dios, Él no te abandona, Él está allí contigo, pero toma esa determinación que tuvo David para enfrentar a ese gigante, tómala para enfrentar la situación que estás viviendo, tómala para enfrentar las dificultades que estés presentando en este momento. Que Dios te bendiga.